Para comenzar con la explicación del presente tema, es correcto precisar lo que significa método. El método, en sentido estricto, se refiere a un sistema de principios y normas de razonamiento que permiten establecer conclusiones en forma objetiva. Los métodos en el derecho internacional privado tienen por objeto señalar el camino para solucionar los conflictos derivados de las relaciones jurídicas relativa y absolutamente internacionales. Es decir, la función de los métodos que a continuación les presentaremos consisten en establecer cuál será el derecho que deba ser aplicado para la solución de dichos conflictos. El derecho internacional privado requiere para su estudio de distintos métodos, los cuales a su vez apoyan en diversas técnicas. Cada estudioso del derecho internacional privado ha propuesto métodos y técnicas distintos, dentro de los cuales destacan Gita y Goldschmidt, por ser los Sergio más claros Baños, y muy buen apropiados. día, tarde o noche. Bueno, yo hablaré del doble método de Jay Gita, que en este caso él propone un doble método, el cual es el individual y el universal. Esto debido a que él considera que existen dos comunidades jurídicas, nacional y universal, ambas formadas por seres humanos, y en esta basa una gran distinción y divide a sus métodos en el cual expondré a continuación. Pues bueno, el método individual, bien nos dice Gita que el Estado es una persona jurídica que se conforma por seres humanos individuales, la cual tiene obligaciones con estos individuos que la forman y con los demás estados de la comunidad internacional. Por ello, su método individual se funda en las normas nacionales de cada uno de los estados, las cuales podrán estar inspiradas en distintos derechos y en los principios generales. Sin embargo, el derecho que los rija tendrá como elemento dominante las características nacionales Patricia Pérez propias Bautista, de cada estado. Método Universal. Este se funda desde el punto de vista de una comunidad de estados con el objeto de crear conciencia y sobre todo convicción común sobre el derecho internacional privado, cuyo fin es dar soluciones homogéneas para todos los casos. Este método propone que el derecho internacional privado debe actuar sobre los estados como una colectividad con el fin de que el derecho sea igual en todos ellos. Por lo tanto, mediante este método, las soluciones tendrán los mismos fundamentos jurídicos en cualquier país, lo que esto logrará de manera efectiva que a través de la celebración de tratados o por la creación de leyes uniformes sea igual para todos estos. El método universal se basa en una sociedad jurídica que busca la Las creación de una ley diferencias que universal. existen entre el método individual y universal son que una de las principales de ellas entre estos dos es que en el individual existe una autoridad que puede obligar el cumplimiento de las normas internas mediante la coacción, lo cual no se ve ni ocurre con el universal por no haber un poder supranacional que garantice el cumplimiento de normas, por lo que el método universal solo funcionaría si los estados tuvieran pleno convencimiento de la necesidad de cumplir sin la existencia de coacción. Sin embargo, Gita nos propone que para que este último sea efectivo, tendría que valerse de la celebración de leyes uniformes o tratados internacionales, los cuales pueden hacer cumplir los tribunales internos mediante la cooperación procesal José internacional. Daniel Franco Ortiz. Método directo de Werner Goldschmidt. El método directo resuelve los problemas con elementos extranjeros, con arreglo a un derecho privado específicamente creado en atención a estos supuestos. El tratado eliminaría las leyes particulares de los estados parte, lo cual evitaría el problema de la multiplicidad de normas y el cuestionamiento acerca de cuál sería el derecho apropiado para resolver el conflicto. De existir un tratado concreto sobre la materia del problema, este sería aplicable por ser una norma especial. Método indirecto de Werner Goldschmidt. La forma de aplicación de este método dependerá de si se trata de un caso relativamente internacional o uno absolutamente internacional. Bajo el supuesto de un caso relativamente internacional, el derecho aplicable es el de aquel país. Por otra parte,
En los casos absolutamente internacionales, el legislador no puede saber a cuál derecho debe encomendar su solución, por lo que se requiere un nuevo orden de ideas. Este método es abandonado si el derecho indicado es extranjero y si la solución del problema concreto fuese inaceptable para el juez que concede el Cayetsi del pleito. Ángel Hernández Vázquez, método analítico analógico. Este método consiste en el respeto debido a lo extranjero, ya que en los casos absolutamente internacionales exige que cada elemento sea resuelto por el derecho del Estado al que está vinculado. Es decir, se hace un análisis de los elementos extranjeros y examinando las relaciones de cada uno de ellos con el Estado al que pertenece. De ahí que se le domine analítico a este método. Para el cumplimiento de dicho análisis son necesarios dos requisitos: el reconocimiento y aceptación de los elementos similares en las categorías de derecho privado. Por ejemplo, la analogía entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Estos términos empleados por normas de distintos estados difieren gramaticalmente, pero su significado es análogo, lo que le atribuye el nombre de analógico. Método sintético judicial. También denominado como método de adaptación, consiste en que el legislador encomienda al juez la misión de hallar una síntesis de los diversos fragmentos de los diferentes derechos. En otras palabras, según este método, el juez tendría que analizar los aspectos aplicables a cada derecho y unirlos en una síntesis lógica que permitiera adaptar las normas y así resolver el conflicto. Cabe destacar que Goldsmith llegó a la conclusión de que si la codificación del derecho internacional a nivel nacional era difícil, resultaba inviable una codificación de esta ciencia jurídica a nivel universal, pues de lograrse, llevaría a la desaparición del derecho internacional privado al no tener objeto ni finalidad. Ahora bien, solo resta dar respuesta a la interrogante: ¿para qué sirven estos métodos? En primer lugar, es necesario mencionar que el derecho internacional privado es un derecho de aplicación del derecho, es decir, su naturaleza consiste en ser una técnica creadora de normas que determinen el derecho aplicable para la solución de conflictos que se presenten a causa de las relaciones jurídicas que impliquen distintas legislaciones, ya sea relativa o absolutamente internacionales. Su objeto consiste en que debe realizarse un proceso de análisis de relación jurídica, origen del conflicto y determinar la vinculación que guarden con diferentes legislaciones. Por otra parte, su fin consiste en elegir correctamente entre los diversos derechos aplicables, aquel que solucione el conflicto de fondo y de esta forma se haga justicia. El objeto es la causa y el fin es el efecto. Por lo tanto, los métodos presentados son el nexo entre estos dos, teniendo como utilidad la solución de los conflictos derivados de las relaciones que involucren la legislación de sistemas jurídicos distintos. Created using Powtoon.